Me acompaña o nos acompaña la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias, buenos días y gracias por la oportunidad que nos das. Bueno, Programa. sin lugar a dudas, una situación laboral difícil. Nosotros, hay por lo menos algún tipo de sondeo de cuánto le ha costado a la mano de obra panameña en números de desempleo esta crisis. Fíjate, Fernando, lo primero que tengo que decir es que nosotros en este momento tenemos un equipo legal trabajando en base al decreto 81, que son las situaciones y contratos, de que nos puede dar una idea de lo que nosotros estamos recibiendo dentro de este ministerio y de la Dirección de Trabajo. Hasta este momento, y de los cortes que nosotros realizamos diariamente a las 5 de la tarde, nosotros tenemos alrededor de 48.400 contratos suspendidos. Y de esos 48.400 contratos suspendidos, es representativo el número de empresas que están tramitando diariamente cada una de las solicitudes. 1.400 empresas. Se puede decir que han... 48.400 contratos suspendidos, lo que te da es más o menos exactamente alrededor de mil y tantas empresas, alrededor de 2.583 empresas, para hacerte más concreta, hasta el corte del día de ayer a las 5 de la tarde. Obviamente se sabe, o por lo menos se ha podido sondear, porque esto va a dejar secuelas muy graves en el empresariado, sobre todo en el empresariado mediano y pequeño. Es decir, ¿qué se va a hacer para poder pues, volver a tener esa masa laboral de vuelta a las oficinas y a los trabajos? Fíjate, Fernando, cuando nosotros hablamos de cifras en desempleo, y aquí hago una parada y te hablo un poco del desafío que nosotros encontramos al llegar a la administración, que en principio, cuando arrancamos dentro del Ministerio de Trabajo, establecimos claramente que necesitábamos las últimas cifras del desempleo, porque nos indicaba el comportamiento y la asistencia de la gente a cada una de las ferias de oportunidades que nosotros estábamos realizando, que era mucho más elevada la cifra de desempleo. En efecto, en noviembre nos dicen que estamos en un 7.1. Nosotros, cuando hablamos de desempleo, tenemos que hablar de varias cosas, y es que es un conjunto para poder hablar de las medidas de reactivación económica, no solamente del Ministerio de Trabajo, sino un conjunto del trabajo que se hace en políticas públicas y desde instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha estado trabajando y está trabajando en una sala de situación específica para poder ver cada uno de los temas después que nosotros podamos tener el levantamiento de este estado de emergencia. Y en base a eso, nosotros como Ministerio de Trabajo también estamos en constante comunicación y coordinación con esta mesa de trabajo que se da precisamente para poder con cada una de las gremios y organizaciones organizadas podamos ir estableciendo cada uno de los pasos hacia estas medidas que nosotros vamos a tomar. Y creo que el presidente de la República, el día martes, que tuvo la oportunidad de dirigirse a país, ya adelantó algunas de las cosas que nosotros hemos podido estar revisando desde esta mesa. Pero es importante también resaltar que dentro de esta sala de situación, además de los temas de actualidad, tomando en consideración el comportamiento del COVID-19 y también los protocolos de salud que nosotros debemos tener como país, hemos estado tomando decisiones, y estas decisiones, por supuesto, que van a repercutir en lo que van a ser el comportamiento de la economía hacia lo que viene luego de la emergencia nacional. Ingeniero Blandón. Señora ministra, buenos días, un placer tenerla aquí con nosotros. Buenos días, ingeniero. Para mí siempre es un placer saludarlo. Tenemos un desempleo, usted lo estimó en noviembre en 7,1%. Así es. Ahora, ¿cuál sería su estimación del desempleo hasta ahora con el incremento de estos 47.000 que han salido? ¿Y cuál sería su ampliación del desempleo al final de junio, a mediados de junio? Porque de acuerdo a las cifras que yo tengo en los Estados Unidos, por ejemplo, cerca de 10 millones de trabajadores están cesantes, lo que lleva el desempleo a una tasa que podría oscilar entre 12 y 15%. ¿Cuál es el cálculo que usted tiene? Esa es una pregunta. Y dos,
La información que dispongo es que en las empresas de construcción que están operando en este momento, al no tener liquidez por los pagos que no se han hecho, podríamos tener, por ejemplo, despidos de más de 4.000 a 5.000 nuevos empleos, por ejemplo, en la gente que está construyendo la línea 2 del metro hacia Tocumen, la que está construyendo la autopista la ampliación de la autopista de Panamá al interior, etcétera. ¿Qué cosas usted puede decirnos con respecto a estas dos cosas que le he planteado? Bueno, fíjese, tenemos dos escenarios. Uno, y que creo que debemos trabajarlo por separado. Uno, la estimación que nosotros podemos hacer, la menos, es que nosotros doblemos las cifras del desempleo que teníamos actualmente, que era del 7.1. Y por supuesto con una estimación que podría llegar hasta el 20, que estaríamos hablando de desempleo. Y las estimaciones que hace la OIT, que por supuesto es más o menos el porcentaje que se ha estado revisando a nivel de cada uno de los países. Y con respecto al tema del sector construcción, fíjense, nosotros tenemos el caso de la construcción. El día 20 de marzo nosotros participamos en un acuerdo que se da entre el sector de Suntrac y la CAPAC para poder realmente hacer un acuerdo ordenado que pudiese cubrir en este estado de emergencia al sector de la construcción. Obviamente, todos los proyectos, nosotros lo que hemos hecho es una revisión y ellos se sometieron a la suspensión de los contratos una vez se aprueba el decreto 507, donde se hace el cierre de la construcción. Se han restablecido algunas construcciones por casos bien específicos, coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, es importante decirle que este sector ha estado bajo el convenio que se firmó con CAPAC Suntra, respaldado, y nosotros el día sábado 18 vamos a tener una reunión con este sector organizado para poder seguir revisando cada uno de los pasos que vamos a dar en este sector. Y es importante también resaltar que en estos momentos la data que nosotros manejamos en el Ministerio de Trabajo, específicamente de la actividad económica de la construcción, tenemos alrededor de 10.000 trabajadores que están en la data con contratos suspendidos. Y para nosotros, contrato suspendido es, en efecto, tenemos casi 49.000 trabajadores con contratos suspendidos, pero también tenemos que proyectarlo positivamente. El decreto 81 establece que la reglamentación de este artículo del 199, numeral 8, que se acoge a la suspensión de los contratos, una vez levantado el estado de emergencia, estos trabajadores regresarán a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones. Y yo creo que esto es importante porque es una de las medidas que nosotros hemos tomado en tiempo y los momentos correspondientes, que es lo que siempre hemos explicado. Nosotros iniciamos desde el Ministerio de Trabajo con el decreto 71, que estaba regulando la jornada laboral. Hemos llegado al decreto 81 de la suspensión, pero esta suspensión tiene no solamente reglamentado dentro del decreto el hecho de que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo, sino que también los trabajadores que se sometan a la suspensión de los contratos sean beneficiarios del programa Panamá Solidario. Ministra, ¿cómo quedaría el desempleo estructural, ya que todos los indicadores económicos dicen que esto va a tener una forma más de V que de U? Es decir, que va a ser un rebote muy rápido. Y dos, 20% de desempleo no es momento, más 45% de desempleo informal. Informalidad. De llevar a cabo un nuevo pacto social, un nuevo código o una nueva tipo de relaciones laborales que no haga tan rígida la relación patrono-empleado. Mira, fíjate, yo te diría que nosotros cada una de las medidas que hemos tomado hasta este momento precisamente han estado fundamentadas no solamente en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, sino que exactamente la existencia de nuestro Código de Trabajo nos ha permitido legislar y ser eficiente y eficaz rápidamente en cada una de las medidas, porque todas las medidas que nosotros hemos tomado hasta este momento han sido precisamente y están contempladas en nuestro Código de Trabajo. Yo sé que hemos hablado mucho de flexibilización de las normas del Código de Trabajo, pero me parece que en estos momentos lo importante es que nosotros
nosotros en un estado de emergencia podamos mantener el diálogo social que tenemos con cada uno de los sectores y que precisamente hoy a las 10 de la mañana tenemos una reunión de la comisión tripartita representada con cada uno de los sectores de trabajadores organizados y el sector de los empresarios organizados para poder seguir trabajando. ¿Qué estamos proponiendo nosotros desde el Ministerio de Trabajo? Nosotros estamos proponiendo a esta comisión tripartita establecer 2 subcomisiones muy específicas. Una para ver, obviamente, cuáles van a ser las medidas después del levantamiento de la emergencia nacional y que está ligada a la mesa de economía, que es un todo para poder hablar en materia laboral. Y 2, que nosotros también podamos ir dándole seguimiento a cada uno de los momentos y el comportamiento que hemos tenido en materia laboral por la presencia del COVID-19 en nuestro país. Esto para nosotros es garantía, ya hemos tenido reuniones tanto con CONATO, con UCI y CONEP la semana pasada, individuales, para poder nosotros articularnos y poder hoy establecer en una reunión tripartita, una reunión de trabajo con propuestas concretas que nos permitan a nosotros ir avanzando, pero ir avanzando de manera que podamos entender que en esta crisis es importante tener la solidaridad presente y que no es lo que me quedó a mí y te puedo dar, sino una real solidaridad. Señora ministra, primero quiero felicitar a los trabajadores, a la empresa privada y al ministerio que usted dirige por el acuerdo Suntra, que fue un esfuerzo gigantesco para llegar a donde estábamos. Pero mi pregunta es el siguiente. Ahora, con estos trabajadores que han sido afectados por la pandemia, que ya pierden su trabajo, ¿cuál es el nivel de compensación que podrían tener ellos de salarios por este periodo, de manera que puedan tener dinero líquido para activar el consumo y poder mantener la economía en una especie de por encima del nivel de flotación que requiere toda economía? ¿Qué compensación le van a dar y cuándo y cómo? Mira, con el sector específico de la construcción se hicieron las corridas y las revisiones correspondientes. Y en ese acuerdo se establece una cobertura de los gastos de los trabajadores de este sector hasta el 30 de abril y por eso es la reunión del día sábado 18, donde vamos a revisar en conjunto cuáles son los siguientes pasos. Pero también se establecía dentro de estos pagos, que reconocía también el pago del 13º mes, para poder que estos trabajadores pudiesen tener la tranquilidad de irse a sus casas garantizando su alimentación y la de su familia. También correspondía, por supuesto, que entraran, como todos los contratos suspendidos, dentro del programa Panamá Solidario, que sería la otra parte una vez pasado el periodo, que establece, por supuesto, lo que hemos estado trabajando desde el gobierno nacional, lo que nos da garantía que nosotros en este periodo de emergencia y que esperemos que salgamos rápidamente, profesor Blandón, podamos nosotros entonces cubrir la otra parte desde el beneficio de Panamá Solidario que comprende alimentación y medicamentos. Así que esto es la cobertura que podríamos tener y entonces estamos el sábado haciendo la revisión correspondiente. Y quiero decirle, profesor, que en efecto fue un acuerdo que en 3 horas se pudo realizar. Cosa que en efecto nos sumamos a la felicitación que ellos mismos decían, este es el acuerdo más rápido que hemos tenido nosotros, Capac Suntra. Así es. Gracias a la ministra Dori Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Don José. Bueno, don Fernando, me encanta la forma clara, precisa, con que habla la ministra de Trabajo, Dori Zapata, ¿no? La felicito. Pero aquí hay un problema que ella lo ha puesto con toda crudeza. La revisión de las cifras de desempleo en nuestro país antes del coronavirus nos indicaban a nosotros que el desempleo estaba en 7,1%. El desempleo formal. Pero que ahora, por lo que está ocurriendo, por esas 2.000 y tantas compañías que además han pedido suspensión temporal de sus trabajadores, ella estima que el desempleo podría llegar a un 15%, a un 14-15%, y que probablemente podría llegar hasta un nivel de ese 20%. Y esto plantea un problema importante, porque se trata de un sector que genera la riqueza como son los trabajadores, y entonces toda nuestra política dirigida a la reconstrucción de lo que el presidente Cortizo llama el día D,
comienza ahora. Para llegar al día D, que es el día de esto, nosotros tenemos que crear algunas cosas. Por ejemplo, hemos planteado la necesidad de que en el sector agropecuario podamos nosotros retener gente en el sector agropecuario, manteniendo los niveles de estímulo al sector agropecuario e inmediatamente pensar en cómo generar nuevos empleos en ese sector, porque los empleos generados en el sector agropecuario son más baratos. 2, la infraestructura. Si usted, por eso le dije que se leyeran el informe de Moody. El informe de Moody nos está indicando a nosotros que nosotros somos el mejor país preparado para levantarnos de esto. Porque probablemente el modelo de recuperación sea de rebote. Y nosotros somos lo mejor preparados. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra fuerza laboral y nuestras empresas. Así es. Cuando hablo de la fuerza laboral, no estoy diciendo a costa de las empresas, ni las empresas a costa de los es trabajadores. lo que dice la ministra. Claro. Tenemos que ser solidarios para poder hacer el rebote y que podamos nosotros no solamente llegar a los niveles de desempleo que teníamos en el nivel máximo de crecimiento, sino permitir trabajar entonces en la conversión del desempleo informal, que hay muchas formas de hacerlo. De manera que me ha gustado mucho la claridad que las cifras que nos ha dado la ministra, que nos alertan sobre lo serio, que es la afectación particularmente en la fuerza laboral.